Un saludo muy especial. Quiero a través de este corto video pues presentar junto a la presentación que quiero anexar también con esta actividad que tiene también un carácter evaluativo acerca del curso del diplomado de Derecho Penal. Algunos elementos simplemente de manera somera que estarán mucho más presentes y más especificados en la presentación, pero que simplemente menciono. Recordar pues que se trata de hacer como una comparación de algún modo entre lo que era el derecho penal en la Iglesia en el Código de 1983, en el libro sexto, y lo que introduce la reforma del nuevo libro sexto, que como sabemos entró en vigor el 8 de diciembre del 2021 y que cambia significativamente también la praxis en la Iglesia y la comprensión del derecho penal en la Iglesia. Justamente ya desde el mismo nombre del libro nos damos cuenta de que hay unos cambios en la comprensión. Cuando antes se llamaba el libro de Sancionibus in Ecclesia, ahora pone el carácter penal de Sancionibus Penalibus in Ecclesia, es decir, para marcar la diferencia entre lo que es concretamente penal en la Iglesia y el régimen disciplinario que también está presente en otros libros del Código de Derecho Canónico. Hay unos principios generales que se van entonces marcando ya desde el inicio en esta reforma del libro sexto del Código de Derecho Canónico. Concretamente nos encontramos con un elemento muy importante y es que empiezan a desaparecer los elementos disuasorios que estaban muy presentes en el libro sexto del 83 y que hicieron de algún modo ineficaz, perplejo, difícil la aplicación del derecho penal en la Iglesia, porque además dejaba una gran cantidad de elementos a la discrecionalidad del ordinario o del juez. De modo que dejando estos elementos a la discrecionalidad, pues muchas veces simplemente no se aplicaba, la decisión era no aplicarlos. Cuando aparecía la fórmula, por ejemplo, punire potes o justa pena puniator, que eran fórmulas que estaban muy presentes en los cánones y que prácticamente dejaban la aplicación simplemente al parecer de quienes estaban aplicando la justicia en este momento, los ordinarios, los jueces. Era un derecho pues que de alguna manera no respondía a las necesidades también pastorales en la Iglesia, porque es importante recordar que el derecho penal tiene también un carácter pastoral. Así que es muy importante también tener en cuenta que hay criterios que han cambiado. Siempre hemos sabido que la finalidad de la pena, que ahora también vienen marcados en el Canon 1311, que introduce un segundo parágrafo, el primer parágrafo que marca ese carácter pastoral, ese camino pastoral que se tiene que hacer antes de llegar a la aplicación de las sanciones. Asimismo, el parágrafo 2 marca, define la finalidad de la pena, la enmienda del reo, la reparación del escándalo, el restablecimiento de la justicia. Son elementos que van a estar muy presentes a lo largo de todo el texto y que se deben tener en cuenta a la hora, por ejemplo, de remitir una pena o a la hora de aplicarla también. En esto, por ejemplo, cambia la praxis, porque se pensaba antes que las censuras tenían como finalidad principal la enmienda del reo y que las penas expiatorias tenían como finalidad la reparación del escándalo y el restablecimiento de la justicia. Sin embargo, hay una insistencia constante ahora en que los tres fines de la pena estén muy presentes a lo largo en todo momento, tanto para la aplicación como para la remisión de la pena. Piénsese, por ejemplo, en la facultad de aplazar la imposición de la pena que tenía el Canon 1344, parágrafo 1. No había entonces una necesidad de reparar tanto el escándalo. Ahora es diferente. Pensemos, por ejemplo, en el Canon 1345, que le otorgaba al juez la capacidad de abstenerse cuando se daban ciertas circunstancias atenuantes. Ahora queda condicionada. Dice, el delincuente debe ser castigado si no se puede restablecer la justicia y reparar el escándalo. Entonces, miren que ya no se habla solamente de la enmienda del reo, es necesario. Hay un criterio muy importante de reparación y de proporcionalidad
a la hora de aplicar las penas, teniendo en cuenta la finalidad propia del derecho penal en la Iglesia, las finalidades. Por lo tanto, es importante siempre esta restitución. Piénsese, por ejemplo, también en el canon 1361, que autoriza al ordenario que debe velar por el cumplimiento de la pena y, por lo tanto, por la reparación establecida. Y que le invita incluso a utilizar otras penas expiatorias o incluso censuras para obligar al infractor a una reparación o restitución concreta. Se reduce entonces significativamente la discrecionalidad de los pastores en materia penal, con la fórmula que aparece, por ejemplo, ahora: punire debet, ahora debe ser castigado, ya no es el punire potens que estaba presente antes. Hay exigencias entonces importantes también, y hay cambios también significativos respecto a la aplicación de las sanciones. Antes era evidente que la vía judicial era siempre privilegiada, sin embargo, la vía administrativa es una opción que aparece ahora ineludible a la hora de iniciar un procedimiento sancionador. Más que razones de mayor simplicidad técnica en el contexto social actual, son razones de independencia del juicio las que aconsejan tan a menudo un procedimiento que permita una mayor discrecionalidad. Por tanto, manteniendo así la limitación del canon 1342, parágrafo 2, que prohíbe, salvo en los casos referidos a la doctrina de la fe, la imposición de penas perpetuas por decreto administrativo, la nueva versión del párrafo anterior recuerda a la autoridad la necesaria observancia de ciertos elementos básicos. Siempre que las causas justas se opongan a la celebración de un juicio judicial, la pena puede ser infligida o declarada por decreto extrajudicial en observancia de lo que dice el canon 1720. Nos encontramos también rápidamente con la reorganización de los tipos penales. Nos damos cuenta que los delitos pues, son ubicados de una manera distinta. El libro conserva los mismos 89 cánones que tenía el libro, la versión de 1983, pero por supuesto con una redistribución distinta, sobre todo en la organización de los nuevos tipos de delitos. Aparece ahora organizado de una manera distinta: los delitos contra la fe y la unidad de la Iglesia, los delitos contra las autoridades eclesiásticas en el ejercicio de los cargos, los delitos contra los sacramentos, donde se introducen algunos delitos que estaban presentes en otros textos no codiciales, como la Sacramentorum Santitatis Tutela, los delitos contra la buena fama y la falsedad y el delito de falsedad, los delitos contra obligaciones especiales, los delitos contra la vida, la dignidad y la libertad del hombre, y se conserva así la norma general del canon 1399, que abre siempre la posibilidad de que en los casos más graves, donde se urja también la reparación del escándalo y los delitos no parezcan tipificados dentro de estos tipos que están allí, pues también se pueda proceder a través de la vía penal. Estos tipos penales pues ciertamente van cambiando un poco. Piénsese, por ejemplo, en enseñar una doctrina contraria a la fe en la Iglesia. Ya no es ahora un delito contra la autoridad eclesiástica, que era el canon 1371 del Código del 83. Ahora, por ejemplo, aparece como un delito contra la fe y la unidad en la Iglesia, que es el actual canon 1365, en la versión del 2021. O el delito de abuso de menores, pues que es uno de los cánones que lamentablemente hoy tienen más uso en los procesos penales, y que antes hacía parte de las obligaciones especiales de los clérigos, antiguo canon 1395, ahora es el canon 1398 y hace parte de los delitos contra la vida, la dignidad y la libertad humanas. Hay una especificación en determinados casos, por ejemplo el canon 1372, que especifica por separado y con mayor detalle las diversas formas de impedir la libertad de la Iglesia, que antes estaban condensadas en el canon 1375. Otro ejemplo es el canon 1376, que ahora especifica con mayor detalle las diferentes infracciones dolosas y culposas que se pueden cometer en la administración de los bienes eclesiásticos, y que antes estaba condensado brevemente en el canon 1377. Se incorporan algunos tipos penales que no estaban codificados, por ejemplo el delito de tentativa de ordenación de mujeres en el canon 1379, que estaba establecido en el 2008 ya por un decreto de la Congregación para la Doctrina de la Fe. Está el delito de la grabación de las confesiones sacramentales, también establecida por el mismo dicasterio, el delito de la consagración con finalidad sacrílega
de una o de las dos especies eucarísticas, indicado ya en el artículo 3 de las normas de Sacramentorum Sanctitatis Tutela. En materia de los delitos sexuales con menores de edad, sabemos que hay un cambio significativo. Ya lo mencionaba el canon 1398, aparecen unos nuevos tipos de delito. Ya no solamente es el pecado contra sexto mandamiento, ahí se habla un poco de la pornografía infantil, que fueron considerados también ya específicamente, la inducción de un menor, la aplicación, digamos, con sujetos que tienen uso imperfecto de razón, que de pronto la voz Stilus Mundi habla de personas vulnerables, aquí habla de estos que tienen uso imperfecto de razón o aquellos a los que la ley les reconoce igual protección. Es como la referencia de algún modo que se utiliza para pensar en esas personas vulnerables de voz Stilus Mundi. Además, en el canon 1398 ya no se habla solamente de este delito aplicado a los clérigos, también se habla de los religiosos e incluso de laicos que pueden ocupar algunos determinados cargos o ministerios en la iglesia, es decir, que amplía un poco también la gama de posibilidades, más bien de personas que podrían entrar también, incurrir en este delito y que podrían ser sancionados por incurrir en este tipo de conductas en la iglesia. Se reanudan algunos determinados tipos de sanciones del Código del 17, piénsese en el canon 1378, parágrafo 2, que recoge un delito antiguo que es relativo a la corrupción de los actos en el cargo por parte de una persona que para cumplir con los deberes de su cargo o ministerio solicita una oferta más allá de lo establecido o sumas adicionales. Es un delito que debe ser castigado con una multa según los criterios establecidos por la conferencia episcopal. Un delito importante que ha sido recogido también es el del canon 1379.4, que castiga a quienes a sabiendas administran los sacramentos a personas que por cualquier motivo tienen prohibida esta administración. Es un delito que proviene también del Código de 1917. Otro de la ocultación a la autoridad legítima por parte del interesado de las irregularidades o censuras en las que haya incurrido al recibir las órdenes sagradas. En este caso se prevé por la censura de la suspensión de la orden recibida, más allá del impedimento mismo que está contenido en el canon 1044, parágrafo 2. Hay unos delitos pues importantes que aparecen allí, que son los delitos en materia patrimonial, que son una gran novedad también del nuevo libro sexto. Se trata en primer lugar del delito de la enajenación de bienes eclesiásticos sin las debidas licencias, luego de los consentimientos que deben expresar los colegios que prescribe el libro quinto acerca de la licencia para la validez o para la licitud de la enajenación de bienes o de los actos de administración extraordinaria. Entonces, estos delitos patrimoniales cometidos por culpa grave o por negligencia aparecen ya sancionados, canon 1376, parágrafo 2. Y de manera general, y no solo en relación con la gestión del patrimonio eclesiástico, se ha tipificado un nuevo delito en el canon 1393, parágrafo 2, respecto al clérigo o religioso que, además de los casos ya previstos por el derecho, comete un delito en materia económica, incluso en el ámbito civil, o viola gravemente las prescripciones contenidas en el canon 285.4, que prohíbe a los clérigos administrar bienes sin licencia del ordinario o asumir tareas que impliquen la carga de la contabilidad. Esta última prohibición se refiere a la administración de bienes que no tienen licencia del ordinario. Se aplica también a los religiosos en virtud del canon 672. Para concluir, quisiera simplemente recordar, pues son muchos más los elementos que se podrían decir que, como digo, pues están incluidos en la presentación que anexo a este video, pero recordar esas palabras del Papa Francisco en la Pascita Egregium Dei, con ocasión pues de la promulgación del nuevo texto legislativo, recordando que han sido muchos los daños que en el pasado se ocasionó por falta de comprensión de la relación íntima que existe en la Iglesia entre el ejercicio de la caridad y la actuación de la disciplina sancionatoria, siempre que las circunstancias y la justicia lo requieran. La caridad, dice el Papa Francisco, exige en efecto que los pastores recurran al sistema penal siempre que deban hacerlo teniendo presente los tres fines que lo hacen necesario en la sociedad eclesial, es decir, el restablecimiento de las exigencias de la justicia, la enmienda del reo y la reparación de los escándalos. Es importante entonces recordar que no riñe la caridad con el derecho penal,
que es también caridad, el ejercicio del derecho penal por parte de los pastores de la iglesia y que es necesario. Es más, que es también una manera de caridad y que es también una manera de contribuir al fin sobrenatural del derecho en la iglesia, que es la salvación de las almas.